Bueno, continuando un poco con las competencias que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vimos recién la competencia originaria y exclusiva establecida para aquellas causas en las cuales la provincia sea parte. Vamos a ver ahora la otra causal que se establece en el artículo 117 de la Constitución Nacional, que es la referida, digamos, a aquellas causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros. Bueno, el fundamento de esta competencia que se estableció en la Constitución a favor de estas situaciones, digamos, esta es una competencia en razón de la persona, como es, se estableció debido al carácter público que tienen, la función que tienen estos individuos en la práctica del derecho internacional. En la práctica esta del derecho internacional público, se le ha otorgado ciertos privilegios a favor de la representación, con motivo, digamos, de la representación que llevan adelante, digamos, estos individuos en esta representación a favor de estados extranjeros. Entonces, se ha establecido como práctica, si por algún motivo resultan involucrados estos individuos en responsabilidades civiles o penales, se decidió rodearlos, digamos, de la mayor garantía posible en caso de que el juicio se lleve adelante en la jurisdicción argentina. El constituyente estimó conveniente establecer la competencia federal para estos asuntos. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus fallos en el derecho judicial, digamos, que emana del mismo, fundamentó esta competencia en el derecho de gentes y en las razones de orden internacional. Al nivel normativo tenemos el decreto ley 1285/58 que reglamenta el artículo 17 y en este caso estableció en los supuestos de competencia originaria y exclusiva para embajadores y ministros públicos, que también se ampliaba, digamos, a los miembros de su familia y personal con carácter el personal que tiene carácter diplomático, pero lo excluyó, digamos, la competencia originaria para la familia del personal de la embajada o de la legación diplomática. Como es, acá tenemos que tener presente que algo que ya habíamos mencionado antes, digamos, que primero se debe solicitar al embajador de la conformidad de su gobierno para someterlo a juicio. Acá tenemos que traer a colación, digamos, un fallo de la Corte, digamos, donde hizo de alguna manera algunas aclaraciones con respecto a este tema, digamos. El fallo Manauta, Manauta contra lo que era la Federación Rusa, lo que es Rusia. En este fallo, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparta de esta doctrina clásica de inmunidad de jurisdicción absoluta y se acoge a una tesis más restringida que distingue distintas situaciones. Por un lado, distingue las situaciones en donde se actúa de iure imperi, es decir, actos de gobierno realizados por el Estado extranjero en su calidad de soberano. En estos casos se requiere sí o sí, digamos, el consentimiento del Estado extranjero de someterse a la jurisdicción argentina. Pero en otros actos, como son de iure gestionis, actos delegados por el Estado extranjero, pero de índole privada, en estos casos no se requiere consentimiento. Estos casos se pueden poner, por ejemplo, el cumplimiento de obligaciones mercantiles, laborales, previsionales y que no afecten su calidad de soberano. En el caso Manauto lo que se reclamaba eran, digamos, los aportes previsionales que unas personas que habían trabajado para la Embajada de Rusia en la ciudad de Buenos Aires no se le habían realizado. Entonces, en este caso, como es, tenemos que tener presente entonces en vista, digamos, de la competencia, de qué tipo, digamos, de actos son los que se han realizado en virtud, digamos, de los cuales se reclama la responsabilidad o no, digamos, de estos agentes diplomáticos extranjeros. Tenemos que tener presente también el caso de los cónsules. En el caso de los cónsules, la competencia federal va a ser solamente para aquellos casos en donde sean partes que sean referidos o tengan como base asuntos referidos a su investidura público, es decir, a actos cumplidos en ejercicio de sus funciones propias de cónsul. Pero si la causa tiene su origen en negocios particulares, por ejemplo, un accidente de tránsito o una demanda laboral, en ese caso, digamos, no correspondería, digamos, la competencia
originaria y exclusiva de la Corte. Bueno, la jurisdicción originaria también incluye a jefes de estados extranjeros cuando se encuentran en el territorio de la nación, ya sea a título oficial o título privado. Hay un caso de la Corte Suprema, la causa Coronel, donde se extendió la competencia originaria y exclusiva de la Corte para el caso del cónyuge del rey de España, al cónyuge del rey de España. Si queremos dar tal vez un ejemplo práctico, si la reina de Holanda, Máxima, que en algún momento se encuentra en el país y surge algún tipo de conflicto o de problema de naturaleza contractual o extracontractual, digamos, en este caso, digamos, se podría aplicar la doctrina, digamos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y establecer, digamos, en ese supuesto la competencia originaria y exclusiva, digamos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, habiendo acabado o analizado los dos supuestos, digamos, establecidos como que son de competencia originaria y exclusiva de la Corte, es decir, las causas en las que el Estado, en que una provincia sea parte, o las causas donde estén comprometidas la responsabilidad de diplomáticos, embajadores o ministros plenipotenciarios, como es de un Estado extranjero, tenemos que ver ahora lo que es la competencia por apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la primera parte de ese artículo 117 de la Constitución Nacional que leímos y que se debe leer, digamos, de alguna manera en complemento con el artículo 116. Es imposible, digamos, que dar competencia a la Corte Suprema de Justicia de Nación de manera originaria y exclusiva para todos los casos, digamos, en los cuales puedan surgir. Para algunos casos que se consideró muy importantes, el constituyente lo estableció, pero como es necesario, digamos, preservar la supremacía constitucional, y también es necesario tener cierta uniformidad en las resoluciones de las causas de los tribunales ordinarios. Entonces, con este fundamento, digamos, es que se estableció, digamos, la competencia de la Corte por vía de apelación extraordinaria. ¿Qué vendría a ser el medio típico de acceso que se tiene a la Corte? Esta apelación extraordinaria también se lo llama recurso. Cuando se hace referencia a la apelación extraordinaria, nos estamos refiriendo al recurso extraordinario federal, que también se lo llama recurso extraordinario de apelación o recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Este es un recurso, es un remedio que se acuerda excepcionalmente para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación asegure la independencia, para que asegure la supremacía constitucional y determine la inteligencia de los tratados y de las leyes federales, es decir, el sentido, digamos, que tienen estas normas. Debiendo versar este recurso extraordinario sobre un pronunciamiento concreto de un tribunal inferior, a diferencia de la jurisdicción originaria. Es decir, en la jurisdicción originaria que vimos previamente, donde la provincia es parte o donde los ministros plenipotenciarios, embajadores, cónsules, van directamente, digamos, se interpone la acción directamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este caso no, digamos, se necesita, digamos, de una sentencia de un tribunal inferior que haya sido contraria, digamos, al derecho federal, y en ese caso, digamos, está habilitado la interpretación, la interposición, digamos, de este recurso extraordinario federal. Bueno, a través entonces de este recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o de cualquier otro acto de gobierno. Por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia, un decreto delegado, un decreto reglamentario, etcétera. Bueno, es un remedio, como dije recién, procesal, que va contra sentencias definitivas emanadas de un tribunal de la causa en la que se ventila una cuestión de derecho federal.